cierto tipo de metástasis ósea. ¿Ok? Luego tenemos nuestra placa lateral, ¿no? La placa lateral, ¿qué cosa tenemos que ver? Lo más importante, y en toda la columna y sobre todo en la columna cervical, es las líneas vertebrales. Entonces, todos los cuerpos vertebrales tienen que ser rectitos, ¿no? Toditos, ¿ven? La línea vertebral anterior, posterior. Si una vértebra se va adelante o atrás, eso es patológico, ¿ok? Sobre todo en columna cervical. En columna cervical es lo más importante. Ahorita vamos a ver una plaquita. No recuerdo si está en la fractura, pero lo vamos a reconocer. Entonces, en columna lumbar, chicos, hay dos cosas que van a ver ustedes sí o sí en su vida. Sí o sí. Que son, primero, la rectificación de la lordosis lumbar. O sea, ya no hay una buena curvatura, sino es recta. Eso generalmente se produce por contractura muscular, ¿no? Los músculos se contraen y el paciente se vuelve tenso y además le duele la columna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos esto? Así, como un recto, una columna recta, así como en la diapositiva. ¿Ok? Entonces, si te ponen en el informe radiológico rectificación de la lordosis lumbar, tú dirás, debe ser una contractura muscular, y le das relajantes musculares, ¿no? Además de complejo B y todas esas cosas, ¿no? Solamente en esos casos, cuando te chupes, y tú no vas a tomar relajantes musculares, ¿no? Lo vas a tomar. Exacto. En esos casos no. ¿Ok? Entonces tenemos la columna, escoliosis, ya saben reconocer los grados de escoliosis, saben medir todo, el ángulo de Koch, que es facilito, tú agarras la vértebra más inclinada, la de inferior, y la más inclinada superior, ¿no ve? Luego tenemos dos líneas imaginarias, y ese ángulo que forma es el ángulo de Koch. Hasta 10 grados es normal, ¿sí? Todos ustedes tienen seguramente escoliosis postural, ¿no? Seguro, todos, lo doy mi cabeza, todos tienen, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 grados. Más de 10 ya es patológico, es escoliosis leve, ¿no? De 10 a 20, de 20 a 40, moderado, y después severo, ¿ok? ¿Cuál es esa clasificación y por qué usamos? Porque ustedes, si tienen escoliosis postural, ahí se va a quedar. Va a aumentar un poquito ahí y se va a quedar. Nada más. Las escoliosis leves y mayores tienden a aumentar en el tiempo. Por eso se los trata. ¿Ok? En cambio, las posteriores no, porque no tienden a aumentar. De hecho, una base para dar de baja o joderte en los colegios y instituciones militares es eso, ¿no? ¿Cuántos grados? Entonces, 8 grados, no, ni le pongo nada. Normal. Ya, si es leve, sí, ¿no? Porque igual podemos ir a juicio y decir, ¿por qué ha puesto escoliosis? O viceversa, ¿no? De hecho, a veces cuando informaban para los militares, me llamaban al comando y decían, doctor, ¿por qué ha hecho esto? Y había que dar, ¿no? ¿Por qué hemos puesto? Y esas cosas. Igual, de Santa Cruz venían igual, ¿por qué han hecho eso? No, está bien, ya, había que reformar ese informe y había que poner otro. ¿Okay? Entonces, temas de escoliosis es importante, uno, por el manejo, y dos, en estos postulantes a instituciones militares. ¿Okay? Ahora, ¿se puede mejorar o se puede camuflar eso? Sí. Pues lo agarramos, tratamos de rectarle, sacamos o disminuimos su escoliosis. Existe también eso. Todo existe en esta vida, ¿no? Todo se puede. No es lo correcto, pero se puede, ¿no? Para que pase ese examen o esa revisión, ¿no? Revisión médica. Entonces, por más que hagas van a ver en semio, van a ver, ¿no? Se van a inclinar, van a ver las espalditas, cositas, para ver si tienen una escoliosis, pero, y bueno, si es una escoliosis moderado o severa, la vas a ver. Si es leve o postural, ¿no? Probablemente no la puedas diagnosticar, ¿no? Eso ya van a ver, ¿no? Este roto que tienes, ¿no? Músculos, ¿eh? Es bien facilito. Si tienes preguntas, Gaby, ya se lo ves. Entonces, luego la otra, ¿qué es lo que vamos a ver? La otra cosa que les dije en columna es la degeneración, la espondiloartrosis. La espondiloartrosis, signos radiológicos de espondiloartrosis. Disminución, osteoartritis. Disminución del espacio. Todas las artropatías tienen disminución del espacio, ¿verdad? Pero la diferencia de artritis y artrosis es que la artritis se come el hueso, hay erosiones óseas, en cambio la artrosis forma los osteofitos. ¿Cuáles son los osteofitos estos? ¿Eh? Como cuernitos son. Normalmente tienen que ser así recto, pero estos forman estos cuernitos. ¿Ven? Los osteofitos.
En la placa frontal vamos a ver osteofitos. En la placa lateral vamos a ver la disminución del espacio articular. ¿Ok? Entonces aquí reconozca bien el osteofito. En mi época nos decían el osteofito, ¿no? Cuando dos osteofitos se unen, a eso se llama sindesmofito. Pero eso es completamente mal, ¿no? En mi época, ¿no? Ahora, ¿qué es un osteofito? ¿Qué es un sindesmofito, Jenny? Es una osificación de las fibras externas del disco articular. Ya, ¿ves? Sí. Pero tú, ¿qué tienes que decir? ¿Qué pregunta tenían que ver mucho? Si yo te pregunto, ¿qué es un sindesmofito? ¿Qué tendrían que preguntarme a mí? No he leído, ¿no? La diferencia. ¿Qué? ¿Doctor? ¿El típico o el atípico? Sí, Ah, sí, oh, pero solo una definición. Ya te sabe de memoria, ¿por qué? Les van a preguntar, ¿no? En reumato eso preguntan. ¿Y para joderte? Sí, carajo, igual me ganas. Para joderte te van a decir. ¿Qué es un sindesmofito? Así te van a joder. Y tú dices, ¿qué? ¿Típico o atípico? Ah, lo cagas al profesor. Lo cagas. Entonces sabe que ahí se ve que demuestras que sabes, ¿no? Es diferencia, ¿no? El sindesmofito típico de atípico. Hay las osificaciones ondulantes. ¿Y qué más? Los puentes óseos. Entonces, ¿qué es un puente óseo? La unión de dos osteofitos. Ese es un puente óseo. ¿Ya? Pero no está descrito, pero lo que está en reumato es lo que yo les di, ¿no? En las guías de reumatología. Bien, entonces tienen que saber qué es una osificación ondulante, sindesmofito típico, atípico y el osteofito. Diferencias, ¿sí? Diferencias, porque les van a preguntar. Preguntan, ¿te acordarás de mí? Ese carajo, tenía razón. Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos la otra plaquita que les dije, la placa lateral, que nos sirve para ver disminución del espacio articular. Fíjense cómo se ve acá este espacio, o este mismo espacio, como quieran, el ladito comparado con este espacio. ¿Ven? Con este espacio. ¿Ven la diferencia? Este está bien y este está disminuido. ¿Ven? Entonces, ustedes tienen que comparar con los espacios que están bien, sean de arriba o sean de abajo. En este caso es el de abajo, ¿no? La mayoría de las espondiloartrosis ocurren entre L4, L5 y L5 y S1. La mayoría, ¿ya? Aquí incluso ustedes ven una línea negrita. ¿No? Voy a borrar. ¿Ven? Ese es el signo del vacío, exactamente. Es una burbuja de gas que se forma al degenerarse el disco intervertebral, el núcleo pulposo, ¿no? Del disco intervertebral. ¿Ok? Entonces tú ves, disminución del espacio. Signo del vacío, más osteofitos, diagnóstico. ¿Es que fácil? Ahora en cambio si ves erosión ósea. ¿Ven que facilito? No hay ciencia aquí. Facilito. Fácil. ¿No? Estas son las principales artropatías que van a tener. Obviamente hay más, hay la gota, todo, pero los dos que más vas a ver siempre va a ser la artrosis en todo viejito y jóvenes la artritis. ¿Ok? Fases iniciales de artritis no la vamos a diagnosticar por rayos X. ¿Ok? Eso lo vemos por ecografía. ¿Sí? El Comeract, así se llama, el grupo de la asociación que dirige la ecografía en reumatología, la ecografía musculoesquelética en reumatología. Y ellos se han hecho un estudio y se ha visto que, ¿cómo diagnostican la artritis? Criterios mayor, pero en laboratorio, ¿qué es? Exacto, ¿no ve? Entonces, ya se ha demostrado que, ¿cómo vas a diagnosticar artritis? Aparte de los criterios mayores y menores, el factor reumatoide, ¿verdad? Y se ha visto que ya se han hecho estudios y han visto que la ecografía puede darnos signos de inflamación antes de que tu factor reumatoide salga positivo. Y eso es el Doppler, solamente que esté más vascularizado. Signo de inflamación, pero es inespecífico. Es sensible, pero no es específico. Eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero sí está inflamado. Allá, entonces, harás el tratamiento, lo investigarás seguramente. ¿Okay? Pero entonces, para factores agudos y fases iniciales hacemos
grafía. ¿Ya? Ya fases más avanzadas hay la osteopenia y las erosiones óseas. ¿Sí? Incluso por ecografía podemos detectar microerosiones que no se van a ver en la placa de rayos X. ¿No? Esas, así, no se ve bonito, tienes hueco. Esas son microerosiones que no vas a ver acá. Las áreas, digamos, en la ecografía, tendría que ser todas las expresiones pequeñas. Sí, todas. Y sobre todo, si te vas a decir, no, este me duele más, si vas enfocado más. Obviamente lo ves todito, pero en este más enfocado. Y si ves, quieres ya hacer diagnóstico, sí. Articula, sí. Por eso los reumatos también hacen ecografía articular. ¿No ven? ¿No ven? Todo es. De hecho, estás en su posgrado y es ecografía musculoesquelética. ¿Ok? Entonces, diagnóstico de esto. Espondiloartrosis. Artrosis de columna se llama espondiloartrosis. ¿Sí? ¿Qué más? Si tu vértebra estuviera aquí adelante, ¿cómo se llama? Listesis, ¿no? Hay grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Según la clasificación de Meijer. Luego, si se rompe o se fractura tu par interarticular, ¿qué se llama? Espondilolisis, ¿no? Entonces, si se va a fracturar esto, obviamente vas a tener una espondilolistesis. Entonces, hay dos tipos de espondilolistesis. Cuando se fractura, de causa de fractura de las barras interarticulares, pues una espondilolistesis debido o secundaria a una espondilolisis, o la espondilolistesis degenerativa. Entonces, a medida que avanza la edad, igual, los ligamentos se vuelven un poquito más laxos, se desplaza un poquito en el cuerpo vertebral. ¿No? Espondilolistesis degenerativa. ¿Okay? Son dos tipos básicos de espondilolistesis. Luego, obviamente, pues otro tipo de fracturas, ¿no? Traumas, etc. ¿Sí, Caroline? ¿Estás de acuerdo? Sí. Tengo tu bendición. Sí. Fíjense esta plaquita. Ya, ¿les parece algo o nada? Muchas van a tener, otras no les por nada. Pero postura, ¿no? Completamente una plaquita normal. Un poquito rectificada, ¿no? La verdad es que no hay nada más. Ustedes lo que tienen que hacer también es contar los cuerpos vertebrales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. A veces vas a tener 4 o vas a tener 6, ¿no? Por la lumbarización de S1 o sacralización de S o de L5. ¿Okay? Luego hay lo que se llama también la vértebra transicional, que es la megapófisis de L5. Entonces, L5, ven aquí. Entonces, su apófisis transversal crece más grande. Y entonces se articula con el sacro. ¿Ya? Puede ser las dos o solo uno. ¿Ya? Entonces, eso tiene una clasificación que se llama Castel-B. Y puede ser también causante de dolor de espalda baja, ¿no? Se llama Castel-B. Castel-B 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1A, 1B, 2A, 2B. ¿No? Depende si es solo un lado o dos lados la articulación. 1 es solo una apófisis grande, 2 es que ya sea articulada. ¿Sí? Vértebra transicional, clasificación de Castel-B. ¿Eso es por la edad No, o no, se nace? no, así nace. Alguien de ustedes podría tener eso. Y tal vez un poquito le duele y eso sea la causa. O tal vez no tenga nada, porque no siempre se relaciona con eso. Oye, entonces, esta es la clasificación de Castel. Es una variante que podría ocasionarte dolor articular, dolor de espalda baja. ¿Ok? Y hay más cosas. Aquí hay como 50 mediciones, más o menos. Pero, pues, no lo hacemos mucho porque la verdad muchos no tienen mucho interés. Y dos, cualquier dolor de espalda que la columna esté medio normal va a tomografía, ¿ya? Porque podría tener un pinzamiento más pequeño, una compresión auricular, una hernia, etcétera, que se va a ver en la tomografía, no en la placa simple. Diagnóstico de hernia no se hace por placa simple, ¿no? Por tomografía o resonancia magnética. Preguntas. Ya está, miren esta plaquita. ¿Ven? Ese gas a veces no deja ver muy bien la columna vertebral. Por eso antes, para hacer columna, está.
un laxantito para que salga todo y se vea mejor la columna, ¿no? Entonces no sé si ahora lo siguen haciendo, porque ahora sí. Ahora ya es más tomografía. Bueno, no tienes tomógrafo, sí. Como no hay tomógrafo, sacas plaquita. Listo. Entonces aquí tenemos la placa lateral de columna cervical. Entonces igual, vemos que está recta y las líneas vertebrales, anterior y posterior. Lo más importante porque se desplaza. Si es una fractura inestable, o sea, ya hablando quirúrgicamente, en neurocirugía, una fractura inestable es la que produce espondilolistesis, desplazamiento. ¿Ok? Entonces tú ves la línea alterada, esa es una fractura o es una columna inestable y hay que poner inmovilizador. Entonces ustedes cuando tengan ese tipo de pacientes, lo primero que ponen es inmovilizador. Después lo llevan a rayos X. Ya con el de rayos X vea el inmovilizador, lo vas a tener ahí como esté. No le va a tratar de angular nada, ¿no? Porque al tratar de hacer eso, podría ocasionar una lesión medular. ¿Okay? Entonces siempre todo, primero se coloca el inmovilizador y luego todo lo que quieras, rayos X, tomografía, lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces la base de eso es las líneas vertebrales, es lo más importante. ¿Ok? Tú traes bien fácil, dos líneas. Si ves alterado, eso puede ser una columna inestable. Nada más. Ahí se acabó lo tuyo, irá a neurocirugía, etc. ¿Ok? Ellos le van a pedir seguramente la tomografía. ¿Sí? Por más que tú tengas una columna buena en rayos X, no significa que esté normal, ¿no? Porque no es el gold estándar, ¿no? Podemos hacer una tomografía para ver mejor lo que corresponde a hueso, médula, lo evaluamos por resonancia magnética. Entonces yo puedo hacer rayos X, después puedo hacer una tomografía y finalmente puedo hacer una resonancia magnética, los tres. Sí, está completamente justificado si tienes la clínica y, bueno, clínica sobre todo, ¿no? De que hay compresión medular u otra cosa para ver esa parte. Porque la tomo es muy buena para hueso, pero no buena para médula. ¿Okay? Incluso por tomo puede ser que se ha seccionado la médula y en la resonancia ves y está así. Hay todavía médula. ¿Ok? Entonces, sistema nervioso central por resonancia, hueso por tomografía. ¿Ok? Aquí en reumato es muy común cuando ya se afecta columna, si tiene el paciente artritis, la cervicoartritis. Entonces ahí nos hacían pedir las radiografías dinámicas en hiperextensión y en hiperflexión para ver la subluxación atlantoaxoidea. Y también la transbucal, para ver sobre todo la transoral. Realmente la transoral, si no te lo sacan bien, sobre todo tienes que ver las masas laterales y la odontoides exactamente. La mayoría saca mal. La transoral realmente yo creo que es una de las placas que más sacan mal entre los técnicos. Y entonces lo que tienes que ver a veces no se mueve. ¿Qué es? ¿No? Las masas y todo esto, ¿no? La como tal, esa articulación. En la placa de hiperflexión o extensión sí se puede ver. Sí se puede ver si te lo han sacado recto. A veces te lo pueden sacar así, ondulado, un poco rotadito, y no se va a ver bien tu articulación. Entonces lo que mides es... peor mi celular. Entonces, aquí, esta cosita, ¿ves acá? Esta cosita. Esta es la articulación atlantoaxoidea. Este es el atlas y este es el ar. ¿Sí? Y esta es la apófisis odontoides. Por eso vemos este segmento. Entonces, de lo que dice la autora, de lo que está hablando, es la articulación atlantoaxoidea, que es esta segmento. Entonces, vemos esta línea. ¿Sí? Voy a marcarlo, ¿sí? Esa línea. ¿Sí? Ahora voy a borrar. Es casi imperceptible. Entonces, cuando hay este tipo de lesiones en reumatología, en Down también puede tener este tipo de lesiones. Entonces, cuando el paciente hace flexión o hiperextensión, esta articulación se va a separar. De hecho, que se amplíe este espacio es un signo de subluxación, ¿sí? Atlantoaxoidea. ¿Sí? Es lo que vemos. Entonces sería también con una resonancia. No, rayos X, pero que esté bien puesto.
o sea, bien lateralizado. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Que no haya sobreposición. O sea, el cuerpo vertebral tienes que verlo todos iguales. Si tú ves ahí un poquito rotado, es que no está sacado. Pero lo único que tienes que ver es este espacio. Medir la articulación. Si está pequeño o está amplio, ¿no? Al hacer esto se amplía y tú sabes que existe una alteración. Si no me equivoco, más de 3 milímetros para decir una subluxación atlanto-axoidea. Y la transoral tendrías que ver, porque tienes que ver las masas laterales y el axis. Y no siempre sacan bien. Tiene que ser bien centrado, bien caber bien, tiene que estar bien angular. La mayoría tú dices está bien, pero alguien experto dice no, está mal, esa placa está mal tomada. Para subluxaciones, yo creo que tu plaquita sirve. ¿Cuándo pides tomo? Cuando piensas en fractura. Sí, o sea, fractura por tomografía. Realiza que es muy poquito. Muy poquito. Sobre todo fracturas del arco posterior. Porque esos se van a solo por tomografía. Ni siquiera por eso. ¿Sí? Preguntas, chicos, preguntas. Muy bien, ya que hemos hablado con Lunita, que está bien facilito. Vamos a ver cómo está. Recién sacados del horno. ¿Ya? Cuando ustedes tengan traumas de columna, la fractura más frecuente es la fractura por aplastamiento. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde se producen las fracturas por aplastamiento? Generalmente las últimas dorsales o primeras lumbares. ¿Ya? Ahí tienes que ver en esa transición. Por eso la mayoría que van a pedir piden columna dorso-lumbar, cosa de que te vea al centro. ¿Ok? ¿Y cómo tenemos que ver esto? En la placa frontal muy poquito se ve, muy poquito. Es en la placa lateral donde tenemos que ver este tipo de fracturas. ¿Ok? Normalmente el cuerpo vertebral es así, ¿no? Cuadrangular, ¿no? Es lo normal, cuadrangular. Entonces, pero tenemos varios tipos de cuerpos vertebrales, como 20 tipos de cuerpos vertebrales. ¿Okay? Y uno de esos es esto, la fractura en cuña. ¿Ok? Fíjense, como la parte lateral de este cuerpo vertebral está bien, ¿no? ¿Sí? Está alto. Pero la parte anterior, fíjense, justito. ¿Ven? Es un cuerpo vertebral como si fuera una cuña, ¿ven? ¿No? Eso es fractura en cuña o acuñamiento. De mi acuerdo. Entonces, la fractura en cuña es un tipo de trauma. No hay una línea de fractura, solamente el cuerpo vertebral es más disminuido de altura, ¿sí? Más pequeño, nada más. Entonces, esa es una fractura por acuñamiento. ¿Ok? Eso se ve sobre todo en los accidentes automovilísticos, ¿no? Cuando saltan, ¿no? Saltas, caen, ¿no? Pero aquí es la lesión, ¿no? La fuerza axial que comprime y hace que una vértebra se fracture. ¿Ok? Entonces es una fractura por acuñamiento, una fractura traumática. Hay otro tipo de cuerpos vertebrales, sobre todo el segundo tipo que van a ver ustedes, que lo vas a ver muy, muy frecuente, es las fracturas osteoporóticas en pacientes femeninas o masculinos que tengan osteoporosis. ¿Y cuál es la morfología? Primero, que el hueso se descalcifica, ¿no? En la osteoporosis. Y segundo es la morfología. La morfología se llama vértebra en pez. ¿Cómo es la vértebra en pez? Ponte que, bueno, este es cuerpo vertebral normal, es este, ¿no ven? Cuadrangular. Esto es vértebra en cuña, que es fractura por acuñamiento, y el otro es así. Esto es normal, esto es normal. Lo que pasa es que esto se vuelve cóncavo. Así. ¿Sí? Así. ¿Sí? ¿Y dónde está el pez? El pez está aquí. En boca de pez. ¿Sí? ¿Sí ves? Esa es una fractura por osteoporosis. ¿Sí? Entonces, dos tipos de vértebra que vas a ver. Este que es acuñamiento y este que es bicóncava, se llama vértebra bicóncava, o en pez, que es por una fractura por osteoporosis. ¿Sí? Hay leves, cuando ves así, bonito, hay moderadas o las severas, que ya están más pequeñas.
aplastadas completamente. ¿Ok? Este tipo de fracturas por osteoporosis, como es por descalcificación, entonces muchas veces generalmente se trata por vertebroplastia. Es bien facilito. Le metemos una aguja y le llenamos de cemento. Y listo, es una vertebroplastia. Ahora, si es mucho, la fractura es mucho aplastamiento, lo que hacemos es metemos una aguja, inflamos un globito para que la vértebra aumente de tamaño y en ese globito dentro lo metemos cemento. Y eso se llama sifoplastia. Es bien facilito. Métame una agujita y listo. Cuando te cuesta como 20.000 a 40.000. Es bien facilito. ¿Ok? Entonces, son los dos tipos de formas vertebrales que vas a ver en tu vida. Vas a ver, ¿no? Sobre todo el pez en mujeres mayores. ¿Ya? Y el otro es en traumas. Entonces, en cualquier trauma tú tienes que buscar esta fractura. Fractura por acuñamiento. Hay por osteoporosis, por acuñamiento, y la fractura por aplastamiento. Es cuando toda la vértebra se aplasta completamente. ¿Ok? Los tres tipos, formas de tratar: quirúrgico o, depende del caso, percutáneo, ¿no? Esto que les acabo de decir, que es intervención, ¿no? Lo hacen los traumatos, nosotros, o los neurocirujanos. Todos están peleando ahí. Bueno, vamos a esperar. Pero es facilito, no es sencillo. Igual la hernia de disco, lo mismo. O sea, si tienes una hernia de disco, una protrusión, no una extrusión, bueno, metes una aguja al disco intervertebral y ciertos ozono, plasma rico con plaquetas, o los pobres usamos alcohol. ¿Sí? 2 gotitas, 3 gotitas de alcohol y deshidrata el núcleo pulposo, y lo que hace es que la hernia que estaba así se achica, se vuelve más pequeña. Esa es la razón por la que meten sustancias en esto. La verdad es que en los estudios pones ozono, plasma rico con plaquetas o cualquier sustancias nuevas, le gana al alcohol en 10% más. Casi no le gana al alcohol bueno, chicos. Bueno. Alcohol puro. Entonces, eso se hace en determinadas hernias que no pueden ser operadas y que estén indicadas. ¿Ya? Y todo es con métodos de imágenes, no le vas a fallar. Obviamente todo tiene su riesgo, todo tiene su complicación. Y de la vertebroplastia, por ejemplo, ¿cuál es la complicación? De que como le metemos cemento, tal vez como todo esto es sangre, ¿no? Vasos tiene, entonces puede irse parte del cemento por un vaso y generar un tema, ¿no? En el mejor de los casos, porque también se puede ir a la arteria de Adam-Wicks. ¿Qué es la arteria de Nicole? Mira. Ahí, aunque te escondas, igual te veo. ¿Qué es la arteria de Adam-Wicks? Eso tiene que enseñarles en anatomía, eso es importante. Vamos a pasar. Pero la jodes esa arteria, te quedas sin miembro, paralítico. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y ahora, si han entendido, a ver. ¿Ven la fractura? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ven la fractura? ¿Sí? A ver. ¿Qué tal? Exacto. Porque fíjate, la lateral y este. ¿Por qué lo ves así? Porque no está completamente lateral. Pues si está lateral, tú vas a ver esto que es la sobreposición de los platillos vertebrales. Entonces aquí lo único que haces es ver la morfología. Como ven, no hay una fractura, ¿no? No hay una raya ahí, nada. Solamente es disminuido. Y esto fue una fractura. Tengo la toma. Entonces los traje. Igual, ¿no? Mira, unos días atrás. ¿Ok? En la Petri es de este lado.
¿Cuáles cositas? No sé si estoy Ah, ya. ¿Qué es eso? no sé. ¿Ah? Exacto. La articulación sacroiliaca. ¿No? Los dos tienen. De hecho, cuando hay sacroileitis, esto tiende a fusionarse. ¿No? En la espondiloartropatia tiende a fusionarse. Y de hecho, así se ven las sacroileitis, se clasifican por grados. Y cuando el grado mayor es cuando existe fusión sacroiliaca. ¿Ok? Pero esta es la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Entonces no se olviden. Rectificación de la lordosis lumbar. ¿Ya? En columna cervical, las líneas cervicales, anterior, posterior. Esto está uno mal. Columna inestable, inmovilicen a tu paciente. ¿Sí? Columna lumbar, rectificación, espóndilo, artrosis. En trauma, siempre fíjense, columna dorso lumbar, ¿no? Ahí, para buscar fracturas por aplastamiento o acuñamiento. Y si son viejitos con osteoporosis, busquen la vértebra en pez, que es la fractura por osteoporosis. Sí, van a ver eso muy frecuentemente. ¿Ok? Hay como 20 formas de cuerpos vertebrales. Hay entre el balón de rugby, hay la vértebra en salchicha, hay vértebra en camiseta de polo, el vértebra en marco, hay vértebra en marfil, etc. Las osteodistrofias renales vienen por vértebras en marfil, vértebras en jugador de polo. Polo. Hay varios tipos de formas de vértebras. Solo vértebras, dices, esto tiene esta cosa y puedes achuntar. A ver, bueno, es otro tema, ¿no? Pero lo básico es eso. Fractura osteoporótica, fractura por acuñamiento, aplastamiento y espondiloartrosis, rectificación de la lordosis lumbar. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, ¿qué articulación es esta? ¿Eh? ¿Qué es? El tobillo. Está completamente normal, ¿no? Proyección AP y proyección lateral. Las fracturas donde más van a ver ustedes es las fracturas de los maleolos. Puede ser el maleolo externo, una fractura suprasindesmal, transindesmal, infrasindesmal. Y esto, fracturas aquí. ¿Okay? ¿Puede haber fracturas de los dos? Claro que sí. ¿Okay? Puede haber que no se ha torcido el tobillo, ¿no? Esos son los esguinces. Entonces los esguinces también son tratados. ¿Y los esguinces se ven o no se ven por rayos X? Exacto. Solamente el grado 3, porque ya no hay continuidad articular, ¿no? No hay una discontinuidad. Pero nosotros hacemos diagnóstico de esguince por placa, ¿no? Es clínico el diagnóstico y nosotros solo vemos en la placa que no se haya fracturado, lo más importante. Pero igual, si tiene un esguince, hay que inmovilizar al paciente o hay que decir que descanse. ¿Por qué? Porque los esguinces son lesiones de los ligamentos. ¿Qué es un ligamento? Une hueso con hueso. Si no hacemos que se repare bien, si no guardamos el tiempo para que se repare, el paciente va a tener lo que se llama inestabilidad articular. Tal vez a ustedes ya les pase, pues cuando los pacientes van y de por sí dicen, está caminando y quieren insinuar su tobillo, ¿no? Es porque ya tienen inestabilidad articular, porque no han guardado el reposo para que mejore sus ligamentos. ¿Ok? Ese es el problema, la inestabilidad articular en estos pacientes que tienen esguinces. ¿Ok? Entonces, si tienen esguince completo, eso, obviamente el otro ya va a provocar una subluxación o luxación. ¿Ok? Entonces, guarden el tiempo para su mejora, porque si no van a, para que evitar una inestabilidad articular. Aquí tenemos una fracturita muy bonita. Es casi imperceptible. Esta es una fractura.
¿Qué es eso? Es la placa. ¿Qué? ¿Qué es? Una placa de crecimiento. La fracturita está aquí. ¿Listo o no? Sí. Exacto. ¿Ahora la ven? ¿Qué tienen que ver en el hueso, hemos dicho? Para ver fracturas. El borde del hueso. ¿Eh? El borde del hueso. En todos los huesos vean el borde. En los niños hemos dicho también que como tienen placas de crecimiento, si tú no estás entrenado, puedes decir es una fractura o es una alteración, te puedes asustar. Siempre saquen en niños con para derecho e izquierdo, los dos, para fijarse si está normal o hay una alteración verdadera. Esto, si ves, es una fractura solamente de esta cortical, ¿no? De la cortical medial. Eso se llama fractura tallo verde. Además que es niña, ¿no? 11 años. ¿No? Si es niño, pues fractura en tallo verde, no solamente un lado, una cortical se fractura. ¿Ok? La fractura en torus o tubo de plomo es cuando se impacta el hueso, ¿no? Se impacta y por eso hace ese relieve hacia afuera. ¿Ok? Se lo impacta. Entonces, fractura en tallo verde. Siempre ven el borde, chicos, el borde del hueso para fracturas. Si ven el borde del hueso, van a ver que siempre lo van a acercar. ¿Qué tal esta plaquita? Esta es una rodilla normal. ¿Lo ven? Reconozcan la rodilla normal. Vamos a ver una rodilla patológica. Sí, sí. Bien, visto la foto. ¿Sí? Más que la lateral, vean la frontal. ¿No? El espacio articular, ¿ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo han captado? Ahora veamos. ¿Cuál está mal? ¿Qué tal? La derechita. Primero, ¿ven? Que tiene osteoporosis, ¿no? ¿Ven? Todo está negro. ¿Qué más? Exacto. Este, ¿no? Todos son. Es una paciente mayor. Diagnóstico. Condromalacia es la asimetría en la articulación entre la patela y el fémur. Esto es fémur y tibia. Aquí tienes que hablar entonces de artrosis o gonartrosis. ¿Sí? La condromalacia es femoropatelar. Esto es femorotibia. ¿Sí? Entonces aquí tienes una disminución del espacio articular, un pequeño estofito, ¿qué será? Artrosis. Exacto. En la rodilla se llama gonartrosis. Si es artrosis de cadera se llama coxartrosis. Aquí tiene grados, ¿no? De Kellgren y Lawrence, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? El 1 y 2 se trata médicamente. El 3 y el 4 ya no tiene que ir a operación para colocar una prótesis de la articulación. ¿Ok? Entonces, este es un diagnóstico de artrosis de rodilla izquierda. Entonces, no siempre las dos rodillas tienen que estar. Una puede ser más, una puede estar jodida y otra puede estar normal, etc. No tiene que ser buscar los dos, siempre tienen que estar mal. Puede ser una normal y otra alterada. ¿Ok? Entonces, esta es una artrosis de rodilla. ¿Sí? Con artrosis. La otra plaquita que sacamos, hemos dicho, es en rodilla, las axiales. ¿Ven? Sacamos a diferentes grados. 30, 45, 60, hasta 90 grados sacamos. Y esta nos sirve para ver qué. Fracturas de patela y la articulación femoropatelar. ¿Sí? Porque ustedes saben que normalmente esto tiene que estar al centrito, ¿no? Pero muchas veces la patela se ve hacia afuera, o sea, se desplaza hacia afuera.
A eso se llama hiperpresión rotuliana externa. Tal vez uno de ustedes lo debe tener, casi seguro que sí. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando están andando así o haciendo algún ejercicio, les duele la parte externa de las rodillas, ¿no? Les duele las rodillas. Y no sabes por qué, solamente te duele. ¿Sí? Y entonces tú tienes un síndrome de hiperpresión rotuliana externa. ¿Sí? Y muchas veces eso te da, es por caminar, no solo más caminar, es bajar. Los que hacen trekking, ¿no? Los que hacen trekking, el camino de que se bajan, ¿no? Y jóvenes, o sea, así, jóvenes. No, ustedes son viejos, no son. Jóvenes. ¿Ok? Bajan y es hacer esa presión hacia abajo, le haces que lesionar tu articulación femoropatelar, ¿no? Entonces todo sale normal. Hace incluso resonancia y es normal. ¿No? Entonces, es el síndrome. ¿Cuál es el tratamiento? Descansar un año. O hacer ejercicio pero leve, fortalecimiento, nada de aeróbicos, ¿no? Nada de forzar a los niños. Y ese es el tratamiento, descansar un año. Imagínate, un año, carajo, por darte una escapadita. ¿No? Entonces, esta es la placa axial de rótulas, ¿sí? Donde vemos la patela y el talón. Esto, cuando está disminuido esto, es porque ya no hay cartílago, ¿no? Por eso se está disminuyendo, y eso es la condromalacia femoropatelar, que es la degeneración del cartílago, ¿ya? Pero nosotros no vemos el cartílago, ¿no? Eso decimos por resonancia. Si por placa solamente decimos pinzamiento, ¿sí? Porque no vemos cartílago, ¿eh? En cambio, en la resonancia se ve el cartílago y se ve el cartílago ahí erosionado. ¿Ok? Entonces, esta es la placa axial. Y hay incluso un osteofito, ¿ven? ¿Ahí? Sí. ¿Ven? Los dos, ¿ven? Afuera, en las dos rodillas, ¿no? El osteofito. Entonces, a futuro este va a ser una artrosis femoropatelar, ¿no? Que es diferente a la artrosis femorotibial, ¿no? Diferente. Entonces puedes tener dos artrosis aquí. ¿Ok? Entonces la placa axial. Cosas fáciles. Diagnóstico. ¿Eh? ¿Fractura qué? ¿Qué? ¿Pero de qué hueso? Húmero, distal. Fractura de húmero distal, desplazada. Entonces, si tienen la fractura, ponen este es mi hueso. Si tienen la fractura, si está junto, unido, o sea, se ha fracturado, pero sí está alineada. ¿Ok? Esta es desplazada. ¿Sí? Desplazada. Cabalgada. Y si se ha fracturado y se hace así, es impactada. O fractura angular. ¿Ok? Alineada, angulada, desplazada, cabalgada, impactada. ¿Te facilitó? ¿O no, Andrés? ¿Sí? Entonces, esta es una fractura desplazada. Si hay 2, 3 fragmentos, es una fractura multifragmentada. ¿Sí? Si se hubiera multifragmentado esto, ponte que ya no hay esto. ¿Qué cosa, carajo? ¿Qué hacemos? Le quitamos un pedacito del peroné y esto lo ponemos para que no se acorte el miembro. El peroné sirve para hacer ese tipo de injertos óseos. Si no hay, ¿no? Si no hay otro injerto. Autoinjerto. ¿Ok? Es bonito esta parte del trauma. ¿Ven aquí la fractura? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Ven? Es una muñeca, ¿no? ¿Listo? Esta es la fractura. ¿Ven? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si ven, este tiene su yeso. O sea, tiene su venda de yeso. Y ahí, sobre eso le hemos sacado su placa de rayos X. Y ven que sí se ve la fractura, ¿no? De los dos huesos, ¿no? ¿Qué sería? Radio cubital, ¿no? Fíbula, A veces, cuando le sacas con la férula,
no se ve muy bien. A veces, en ese caso pides una tomografía, si no quieres sacar el yeso. ¿Ok? Pero si se ve, ya no, ahí se acabó. ¿Ok? Se puede sacar entonces, o ver una fractura con yeso, sí se puede. ¿No? Si no se ve, pasa una tomografía. ¿Ok? Amiel, ¿este es hombre o mujer? Sin verlo. ¿Qué tal? ¿Eh? Mujer. Eso más piensas, carajo. Mentira, es mujer, ¿no? ¿Por qué? Ángulo subpúbico, ¿no? Si es cerrado va a ser hombre y abierto, mujer. Y la pelvis tienes que ver los huesos ilíacos, todito, el fémur y los agujeros obturados, ¿no? El pubis, rama iliopúbica, rama isquiopúbica. ¿Está bien, no? No hay muchos. No está bonito esta parte. Diagnóstico. ¿Angulada? Sí. Angular. ¿Lo ven? ¿Ven la fractura o no? Es un bebé. Está fractura, ¿no? Está angular, ¿no? A veces las angulaciones se ven bonitas, pero igual tienen que reducir, siempre tienen que reducir. Igual las fracturas en tallo verde, igual se reducen, ¿ya? Porque si no, crecen y crecen encorvados. Y eso no es estético, ¿no? Aquí ven este fémur. Entonces, es una fractura antigua, ¿no? ¿Ven cómo ya se ha formado el callo óseo alrededor? ¿Ven? Ya se ha unido el hueso. Entonces, no lo ha reducido y se ha unido así, ¿no? Ahí se ha consolidado. Entonces, esto es parte del maltrato infantil, ¿no? En este paciente. Primero, ¿por qué podría fracturarse el fémur un niño? ¿No? Dos, lo han dejado así y han dejado que se consolide en forma angular arqueada, ¿no? ¿Cómo van a resolver esto? Hay que fracturarlo y para que, como es niño, se pueda recuperar más fácil. Porque si lo dejas así, su fémur va a ser arqueado. ¿Ok? Entonces, por eso siempre se tiene que reducir las fracturas. Reducir es que lo alinee con instrumentos de fijación o sin instrumentos, o sin eso. Pero es alinear, ¿no? La reducción. ¿Ok? Ya, vamos acá. Este tiene 6 meses, pero igual podemos checarlo. Este puntito que estoy marcando es el cartílago triradiado. ¿Ya? Triradiado, tanto de la derecha como de la izquierda. Si uno, dos, los dos cartílagos triradiados se llama la línea de exacto. Y otra línea que pasa por el techo acetabular es cable. Y así forma un ángulo acetabular. Una línea más aquí, si quiero trazar, es la de exacto. Y el núcleo de circulación tiene que estar en inferior. Y eso es normal, ¿no? Si está acá, ¿ves? Luxación. Entonces, aquí hablamos ahora de la displasia del desarrollo de la cadera. En mi época se llamaba luxación congénita de cadera, así era el tema, ¿no? Porque se pensaba que nacían así, pero luego se ha visto que no, que pueden nacer normales y volverse displásicos. ¿Ok? Por eso van a aprender el músculo esquelético hacia la manemas de Barlow y Ortolani. Se hace en todo niño recién nacido. Si eso está mal, nos vamos a una ecografía si es recién nacido, o si está mal, a los 3 meses se va a una rayos X AP de PX para ver esas medidas. Si mi ángulo acetabular, es mayor a 28 grados, ¿sí? Es displasia, ¿no? Una cosa es la displasia y otra la luxación. Displasia es solamente el ángulo abierto. La luxación es que la cabeza femoral esté afuera, ¿no? En sí,
La luxación es un grado mayor, ¿no?, que una displasia. El tratamiento también va a ser más severo. ¿Ok? Mientras más grande sea, más difícil de tratarlo. Por eso es que al inicio se pone solamente pañales, 2 pañales, 3 pañales, nada más, para que abra las piernas el niño. Después se le coloca ya el arnés de Pauling, se le coloca el yeso y finalmente, si no, se lo opera. Ya, si se lo opera, jamás quede, o sea, jamás. ¿Ok? Siempre van a tener algún grado de displasia. ¿Ok? Por eso es mejor siempre diagnosticar de chiquitos para hacer un buen tratamiento. Porque además de chiquitos es maleable, es más rápido y más fácil solucionar esas displasias. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, yo tengo una plaquita. Este es 8 meses. Fíjense, esta es una displasia de 8 meses. Fíjense. ¿Ven cómo el techo acetabular es más plano, o sea, más vertical? Que incluso este, fíjense, más abierto. Y ni siquiera 8 meses. Y fíjense, este puntito que es el borde externo del acetábulo, ¿cómo está aquí? Fíjense cómo está aquí. Está así metido. Este ya debería estar así, con su piquito. Y nada, ¿no? Y está haciendo mejor. Si se fijan, está haciendo otra articulación aquí. Esto está pegando aquí, no está pegando aquí. ¿Ven? Aquí. Ya tiene 8 meses, está jodido porque está jodido. Entonces, mientras más grado es el grado de displasia, le ponen por su yeso, arnés, yeso, etc. Si ves con un paciente con yeso, o es niño grande o es un niño con mucha displasia, ¿no? O tal vez luxación. Es un grado más severo. En cambio, nosotros que tienen 2 pañales, 3 pañales, son un grado leve, ¿no? ¿Ve? Entonces, por más que tu ángulo esté bien, chicos, por más que esté bien, tú siempre tienes que decirle a la mamá que le coloquen 2 o 3 pañales para abrir. Si tú le dices, ¿está bien, señora? La señora está bien, le va a envolver como un monolito y el ojo de otro. ¿Ve? Sí, sí, está bien, pero póngale 2 pañales. Ahí se va a cortar eso. ¿Ok? Cuando esté en provincia, igual, aunque venga de 2 meses, pídele rayos X. Aunque sea 2 meses. ¿Por qué? Porque la mamá va a decir, tengo rayos X. Y le irá a hacer, se va a cortar. Si tú le dices, vuelve dentro de un mes, se va a olvidar. ¿No? Es el campo, se va a olvidar. ¿Ok? Entonces, aunque sea más chiquito, pídele rayos X, se va a acordar, va a volver con su plaquita. ¿Ok? Pero igual, ¿no? Si estás en La Paz, menos de 3 meses. Ecografía, más de 3 meses. Radiografía. Exacto. Fíjense, este niño, tiene 6 meses, ¿no? ¿Cuántos más tiene? 6. ¿En cuál ven el núcleo de osificación? Exacto. Este tiene núcleo, este no tiene núcleo. ¿Ok? Entonces también es otra variante de las displasias. Pueden ser 2 cosas, o sea, sigue displásico y por eso no está desarrollándose, o puede tener lo que se llama la necrosis de la cabeza femoral, se llama enfermedad del Leg-Calvé-Pertis, así se llama, ¿no? Es la necrosis avascular de la cabeza femoral. ¿Ok? Puede tener cualquiera de los dos, ¿no? Si tiene clínica, pues cualquiera de los dos. Pero la mayoría, gracias a Dios, la mayoría es displasia, ¿no? Y eso entonces hay que tratarlo como tal. Pero no es lo mismo, ¿ven? 2 niños del mismo, puede estar incluso su ángulo estar normal, pero no tener cabeza, ¿no? Igual se lo trata como displasia. ¿Ok? Preguntas, chicos, hasta aquí. De pelvis. Ustedes van a tener hijos, ¿no? ¿Sí? El fémur es derecho, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sé que es muy difícil verlo, porque sí es difícil verlo, no voy a negarlo. Esta es una fractura. ¿Ven? Mira, voy a dibujar la cabeza del fémur. Ahí está el cuellito.
obviamente va a tener clínica. Obviamente no le va a doler, no va a poder movilizar, esto pues, se va a ir hacia afuera, etc. No, la clínica es facilito, no pasa nada. Aquí en la plaquita, eso es lo que tienes que ver, reconocer la morfología del hueso. ¿Ves que no es nada más que reconocer la morfología del hueso? Eso no es lo mismo que aquí tú. Pues lo van, ¿ven? ¿Sí? ¿No? No tiene nada que ver. Entonces, incluso tiene dos fracturas. ¿Sí o no? ¿Ven la otra? Fractura de la rama isquiopúbica. ¿Ven? ¿Sí, ven? Entonces reconocemos fractura de fémur proximal. Hay fracturas trocantéricas, intratrocantéricas, transtrocantéricas, todo. Ahora el problema de las fracturas, puede haber una fractura aquí abajo, no pasa nada. Se fractura aquí, no pasa nada, Helen. Puedes fracturar aquí, no pasa nada. Tampoco pasa nada. No pasa nada. El problema es que si te... Este es el problema. Te fracturas aquí. En el cuello. ¿Por qué? Exacto. Por la vascularización. Las arterias circunflejas van a venir y van a ir así. ¿No ven? Si rompes esto, ¿cómo va a llegar la sangre? Entonces la cabeza se va a morir. A veces no, porque se fractura y todavía queda alineada. Entonces puede que el vasito pase, pero a veces no. Se desalinea y ya rompe la continuidad y esto se queda así, sangre, ¿no? Sin vascularización, por lo tanto se necrosa y muere, ¿no? Por eso es importante la ubicación en esta parte proximal, que no sea en el cuello del fémur. Muy pocas veces se recupera, ¿ok? Muy pocas veces. ¿Y cuáles generalmente son los que se fracturan aquí? Los viejitos, ¿no? Personas adultas mayores, más mujeres, porque además tienen osteoporosis, se caen, se fracturan aquí. Jodiste, Carol. Jodiste. ¿Quién le va a mantener? ¿Quién le va a ayudar? Pues le dije, ¿no? A los viejitos, esto, piso de madera, alfombrita, no pues estar dando en cemento, en losas, ¿no? Azulejos, cerámica. Porque se cae, jodiste. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si se fractura y se necrosa, ¿se pone una? Ahí está. La prótesis total de cadera, ¿sí? Hay dos prótesis que se colocan mucho, prótesis de cadera y prótesis de rodilla, por la coxartrosis y la gonartrosis, aparte de las fracturas, ¿ok? Si te jodiste, ponte el codo, en Bolivia no hay prótesis de codo. Existe en el mundo, sí, pero en Bolivia no. Entonces tienes que ir afuera a hacer una operación. ¿Sí? Entonces, prótesis total de cadera. Aquí ven, así se reducen las fracturas, ven la fractura de los dos metacarpianos, ven ahí está, al centro, ven, reducidos por un clavo intramedular. Igual, ¿no? Si te lesionas la mano, tienes que ir a un cirujano de mano, ¿no? Carajo. ¿O no? En Bolivia ya hay, antes no había. Existe ahora en Bolivia cirujanos de mano, ¿no? Subespecialistas en mano. Porque tu mano. ¿Diagnóstico? Exacto, fácil, ¿no? Izquierda. Fácil, ¿no? Y vámonos, ¿qué es esto? Vemos, ¿no? ¿Por qué se amputa? Necrosis, infección o tumor.
Siempre que se amputa unos 15 centímetros arriba o una articulación por encima. En este caso ha debido tener la lesión en la rodilla, por eso lo he cortado la mitad del fémur. Si yo he tenido aquí, va arriba, o incluso a veces se desarticula. Eso lo hacen los ¿Está bien? Hay plata en trauma. traumas. Plata.